Hola, yo soy Mateo Rodríguez del taller 6 y ahora voy a hacer mi video explicativo de todos los ciclos de cómo me fue el taller para que cada uno tenga más o menos una idea de a qué se quieren meter, qué van a ver y cuál es la carga académica de, al menos de mi curso, que yo llevé taller 6 con Nordman y Benavides y en mi opinión, de los tres talleres que hay, creo que si no es el mejor, no queda tercero, queda segundo. Entonces yo creo que primero tengo que empezar a dividir el taller como literalmente se divide, que es antes del parcial y después del parcial. Antes del parcial existe la parte que se conoce como el interés. Pero antes de empezar por eso, creo que es más importante que les explique más o menos cómo es la dinámica del taller. Todos entendemos que los talleres son de 4 horas y usualmente en el taller de 4 horas, 1 hora se usa para explicar cosas y 3 para criticar. En el taller de Norman es más diferente. Nosotros tenemos una pedagogía que se llaman las voces. Las voces básicamente son un conjunto de recopilaciones, tanto visuales como textos, que los profesores nos van a ir entregando periódicamente. Te las entregan antes de las clases para que le des una ojeada y puedas tener más recursos para opinar en clase. Las voces son las primeras 2 horas y en estas es básicamente una conversación con los profesores opinando sobre el arquitecto que les ha tocado leer. Y bueno, una gran diversidad de referentes en los que en vez de estudiar sus obras, vamos a estudiar sus pensamientos. Para mí me pareció una dinámica totalmente diferente a lo que es como la fórmula católica, que es estudia referente, haz una presentación de eso y después haces tu proyecto en relación a lo que aprendiste. Y todo esto, ¿por qué? Porque yo diría que el objetivo del taller real no es que puedas desarrollar una vivienda, o sea que sí, el taller es de vivienda, pero no significa que el objetivo final sea desarrollar una vivienda perfecta, sino que en relación a cómo se vive el taller, busques lo esencial del lugar en el que estás y puedas desarrollar una arquitectura que responda adecuada y lógicamente al lugar en el que te ha tocado trabajar. Es totalmente diferente y ese es el objetivo del taller, que tú desarrolles un propio criterio como arquitecto para poder responder a estas diferentes situaciones, obviamente con tu identidad, sin tener que copiarle a nadie, pero sí tomando de referencia pues todas estas conversaciones y diálogos que existen y que otros arquitectos ya han dado a lo largo del tiempo. La primera parte del ciclo, tú vas a hablar de tu interés. El arquitecto te va a mandar a tu zona estudio, es decir, va a venir con su plano, lo va a poner aquí, va a decir de tal a tal. Usualmente son unos 100 metros de separación, cada 100 metros le corresponde un alumno a lo largo del canal de Surco, porque estos dos profesores, al menos en todo el tiempo que han estado trabajando en la Católica, han trabajado sobre el canal de Surco. Así que si se quieren meter a este taller, sería bueno de que tengan una idea de por dónde pasa el canal de Surco, cuál es su importancia en la ciudad y todo aquello. Publicidad en Habitáculo, que es la empresa en la que estoy trabajando, y bueno, creo que la mayoría de mis seguidores sabe que estoy trabajando ahí. Hemos hecho un par de videos hablando sobre los canales y sobre la importancia de los canales en la ciudad, así que si pueden verlos estaría genial. Entonces, ya de nuevo, nos van a llevar a sus lotes de trabajo y van a tratar de que ustedes busquen un interés. La pregunta va a ser, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Es decir, nosotros nos tocó estar en la parte posterior del Morro Solar, en Chorrillos, en donde usualmente la gente no llega y donde la ciudad tal vez no existe o está desdibujada, como es un límite en el que tú dices, esto ya es ciudad o esto qué es, ¿no? Es un barrio en crecimiento, es un descampado porque hay un montón de áreas verdes. Entonces, ¿qué es lo que te puede llegar a gustar? En mi caso era la sombra que proyectaban los árboles, porque justo me tocó una zona de viveros en la cual, pucha, con el sol que hacía en Chorrillos a inicios de ciclo, la sombra que proyectaban los árboles era muy bonita y eso es lo que me llevó a gustar. Había otras personas que le gustaba, por ejemplo, como el puente cruzaba el río y a través de eso llegabas a las casas.
otros compañeros les gustaban las vistas, es decir, cómo se veía desde las azoteas. Y a lo largo de este proceso de descubrir qué es lo que te gusta, cuál es tu interés, vamos a empezar a detallar, o el profesor va a empezar a tratar de buscar lo que él denomina como lo esencial del lugar en el que estamos para desarrollar la arquitectura. Para esto, ya un poco más en la parte de trabajo académico, el profesor les va a pedir mucho el uso de un dron. Y también un poco haciendo publicidad, quienes han visto mis historias saben que me uní a la empresa Dron. El profesor les va a pedir un levantamiento del lugar en el que están. En mi caso, como se puede ver en mi maqueta, espero que se vea, es un levantamiento pesado. Y para sacarlo no vas a contratar un topógrafo porque va a salir incluso más caro que usar el dron. Bueno, a mí me recomendaron que hablara con este chico, que es Nicolás Arones, dueño de la empresa Dron, que usualmente ya lleva como 3 ciclos haciendo el trabajo del taller de Norman, haciendo este tipo de levantamientos. Posiblemente, si se meten al taller de Norman, hablen conmigo o hablen con Nicolás, que nosotros podemos hacerle el levantamiento y todo va a funcionar bien. Nada, esto es mucha publicidad por el momento, pero bueno. En la parte académica les van a pedir hacer el levantamiento y van a necesitar un dron. Y aparte de eso les van a pedir que hagan la maqueta, que va a ser como la herramienta fundamental de trabajo a lo largo del ciclo. Y también que trabajen con las fotos, con las ortofotos que va a sacar el dron, que es una vista paralela, como una vista planta en alta definición del lugar en el que están, que es mucho mejor por escándalo que la vista que existe en Google Maps. Entonces sí, es importante que tengan estas herramientas a su disposición. Creo que a nosotros nos costó como 1.000 soles, 3.000 soles, no estoy muy seguro, pero se divide entre 30 y como que sale 80, 70, 100 soles tal vez cada uno. 100 soles no, pero 50, 70 creo que sí. Entonces, una vez empiezas a desmenuzar cuál es lo esencial del lugar en el que te encuentras y empiezas a perfilar un gusto, toca representarlo. Entonces, la primera parte del taller, el profesor va a valorar mucho el uso de bitácora y qué tanto puedes representar el lugar en el que te encuentras. El mío fue un poco más problemático, pues porque como tenía un montón de árboles, el dibujo a mano de esta vegetación y tratar de ser expresivo se me dificultaba bastante, así que esa parte como que no la hice tan bien. Pero, por ejemplo, tengo amigos que usaron mucho su bitácora y el profesor realmente valoró muy bien valorado ese trabajo de tomarse el tiempo de dibujar un corte, de dibujar una perspectiva, de empezar a analizar el espacio a través de dibujos sencillos, porque realmente al profesor no le interesa cuánta producción técnica puedas darle, sino, es decir, si tú vienes con 5 dibujos hechos bien, pero que no emocionan, como va a ser una palabra que escuchen mucho en el taller, el profesor va a ser como, bueno, cumple y puede trabajar sobre eso. Pero si tú vienes con un solo dibujo que está muy bien trabajado, muy bien expresado y que tiene una intención muy fuerte, el profesor se va a emocionar y va a gustar de tu trabajo, así que vas a dar un poco más de crítica y creo que eso le conviene a todos, en verdad. Toda la parte de buscar el interés, realmente el interés va a ser hasta el parcial, porque va a ir mutando. Entre más trabajes eso va a ir cambiando y la carga realmente va a ser poca. Te van a pedir más que nada que trabajes la maqueta del lugar, es decir, no vas a empezar con una maqueta de tu proyecto, sino que vas a empezar con una maqueta del lugar y te van a hacer también tomar fotos de ella. Así que yo tengo una foto aquí, que es la que estoy poniendo en pantalla, para que vean más o menos cuál es el nivel que la maqueta debe tener para representar algo, ¿no? Para al menos estar presentable hacia el parcial. Después le van a pedir dibujos de la planta, de los cortes, del lugar, no de un proyecto. Todavía no estamos viendo nada del proyecto hasta el parcial. Es más la representación del lugar. Y ya finalmente, creo que más odiando el parcial les van a pedir unos bocetos de volumetría que tienen que ir colocando sobre la maqueta, ¿no? Entonces tú empiezas a trabajar un poco cuáles son tus intenciones, similar a lo que sería un taller 4 si es que lo llevaste con Pablo Dam, o si lo llevaste con, bueno, más que Pablo Dam, con Demóstenes Mori, en donde empiezan a hacer un plano Noldi y empiezan a poner sus volúmenes de vivienda, y a más o menos eso es el nivel al que van a llegar en el parcial del taller 6 con Norma. Llegando un poco más después del parcial y hablando más sobre el trabajo más arquitectónico, más de vivienda,
No va a ser tan exigente como otros talleres. Por ejemplo, yo vengo del taller de Val, en donde la presentación de los planos era muy importante, sobre todo planos de mantequilla para ver cómo crece el edificio. Todo este tipo de cosas al arquitecto Norman no le va a parecer como que es muy importante, puesto que no existe una rúbrica que completar. Es decir, no vas a tener una cantidad X de metros cuadrados, no vas a tener una consigna. Y creo que esta es la parte más difícil de taller. Entender que no existe consigna para desarrollar arquitectura, que no hay una rúbrica sobre la cual valorar qué proyecto es mejor que el otro, y puede ser un poco frustrante para aquellas personas que sí les gusta tener un poco más de objetividad al momento de calificar su trabajo. Sin embargo, el taller se va a esforzar en que eso no sea así. Cada uno, como está en un lugar diferente y como cada uno tiene un pensamiento diferente, va a responder de maneras distintas. Y eso es lo que hace especial el taller de Norman, pero es lo que lo hace complicado, puesto que no sabes, va a llegar un momento en el que no vas a saber a dónde ir, porque la libertad que da es agobiante. La libertad que da es tan agobiante que realmente no sabes si está bien o está mal, y es que esa es la cosa, la arquitectura nunca está bien o está mal, simplemente sucede en el espacio y si está bien hecha va a responder adecuadamente a las necesidades de la gente que vive ahí y a las necesidades del clima, el clima o el contexto inmediato que la rodee. Entonces, el desarrollo de la vivienda tan extenso, pues no llega a ser. Usualmente, incluso después del parcial, tal vez existan un par de clases más en las que tú como estudiante vayas a criticar tus gustos y tus intereses para seguir desarrollando al menos la idea de cómo quieres emplazarte y en dónde quieres emplazarte. Vas a seguir buscando formas de responder adecuadamente a donde estás. Para desarrollar tu proyecto, Norman es una persona que le gusta mucho el vocabulario adecuado y preciso. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es un vivero? ¿Qué lo diferencia de un huerto? ¿Qué lo diferencia de un parque? ¿Qué lo diferencia de un jardín? Son como 4 términos muy distintos que vas a tener que entender para poder proponer encima de tu lote. Va a ser muy exquisito con la forma en la que tú hables y te dirijas hacia el proyecto, hacia el lugar y hacia tus ideas. Como nota curiosa, la idea de referente es algo que a Norman no le agrada mucho. No le gusta mucho la idea de tener referentes, referencias, porque es un término que va a ir mutando y que forma parte tal vez de lo estándar que maneja un alumno de la Católica, ¿no? El referente que todos los talleres nos mandan para que podamos estudiar. Entonces, como les comenté al inicio, el trabajo de las voces va a continuar desde inicio a fin en el taller. O sea, realmente consideren que son 2 horas que ustedes no van a tener crítica directa a su proyecto, sino que van a recibir feedback de el pensamiento arquitectónico de otros grandes maestros. Siento que tal vez esta explicación del taller es un poco más suelta, tal vez un poco sin tanta azúcar como tenían mis otros videos, pero es que el taller se desarrolla de esa manera. Es un taller tan abstracto tal vez al inicio, en el que solo es ver qué te gusta, desarrollar lo que te gusta, entender el lugar y responderlo, que no hay mucho más trabajo, no hay mucho más trabajo de fondo. Y incluso tal vez para la entrega final es que te generen más dudas, y por lo cual yo les voy a mostrar ahorita cuál fue mi entrega final de taller 6. Básicamente, para la entrega final te van a pedir una maqueta 1 en 20, una maqueta 1 en 200 y los planos. Específicamente los que tengas. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener más o menos planos, más o menos tipos de vivienda y todo aquello. Sí va a haber una crítica de vivienda como que las últimas semanas, no es como que te dejen totalmente a tu suerte, pero obviamente no es una crítica pues como habrás tenido en otros talleres. Es tal vez menor y tal vez con otro tono. Ojo al detallito del portafolio que entregué para el final. La planta general, a Norman detesta los renders, así que si tú eres bueno en render, como que mejor no trates de explotar eso en el taller de Norman, porque no le gusta. A Norman le gusta la planta y el corte, nada más. Isometrías, renders, no. Pero como a mí sí me gustan, y más o que me prohibieron hacer renders, hice como que una ilustración digital del lugar en el que estaba. Esto es importante. Sobre esto van a trabajar bastante al inicio, que es el lugar en el que estás. Y bueno, esta foto realmente yo la habré impreso en A1 antes, porque al profesor le gusta verlo
bien, tipo grande. Entonces, este es más como un resumen de lo que hicimos en el ciclo. Esto es algo que es cuestionable. Al inicio del taller te van a decir que es un taller de vivienda y de espacio público, de ciudad. Vamos a crear ciudad. Entonces siempre se nos pide una interacción con los vecinos, pero entenderán que es difícil hablar con tus compañeros de trabajo más en taller. O sea, si ya es difícil hacer trabajos grupales en cursos grupales, en taller es un poco más complicado. Entonces se supone que, por ejemplo, aquí debió haber un tratamiento urbano diferente, pero en realidad no hubo, ¿no? Y bueno, te van a pedir una planta con tus compañeros como para ver cómo se relaciona tu proyecto con la nueva ciudad que están creando. Te van a pedir un corte transversal y un corte longitudinal. No te van a pedir tanto, así que realmente si no llegas a mix, te están pidiendo 2 cortes, nada más. Y después te van a pedir otra escala para ver tu vivienda, ¿no? Y también otra escala para ver tus cortes. Entonces, esto es lo que estoy mostrando, que es una elevación. Debieron ser 2 elevaciones, 2 cortes, la planta 1 en 100. Bueno, esta es la planta que usé para mostrar las medidas y esta es la planta que usé para mostrar las vivencias del lugar, es decir, cómo es el diario. Y ya, o sea, es lo que te piden. Realmente, si tú sabes usar programas como Revit o Archicad, en tema de producción se te va a hacer al toque. Te prometo que si sabes usar este tipo de programas, se te va a hacer al toque. Y bueno, esa es básicamente toda mi entrega final, que no digo que sea fácil, porque a mí me costó bastante el tema conceptual, por así decirlo, ya que al menos yo me considero un alumno que siempre ha sido muy cumplidor con todo el tema de cómo se enseña la arquitectura en Cato. Creo que el hecho de dejarme tan libre y empezar a decirme cuál es tu gusto, qué te apasiona y todo esto, fue tal vez una complicación para mí que no debió pasar, ¿no? Trata de asistir a las críticas, al menos que te conozcan y que sepan cuál es tu proyecto. Yo me desaparecí como 3 semanas, entonces creo que ese fue mi mayor error, porque empecé a desarrollar las cosas por mí mismo, tal vez sin tanta orientación, un poco refugiándome en lo que había aprendido en los ciclos anteriores, pero el taller de Norman tiene una percepción muy distinta de cómo se enseña y cómo se aprende. Entonces creo que es importante que le des el valor, 1, a las voces y 2, a estar en la clase. Bueno, también falta un poco el maqueta 1 en 20, pero ya, sí, lo voy a decir porque es importante. Ya les dije que a Norman no le gustan los renders. Sin embargo, sí le gusta el trabajo de las maquetas, demasiado. Entonces la maqueta es algo que va a estar presente en todo el ciclo y bueno, en mi caso, la maqueta 1 en 20 no tuvo crítica. Directamente no tuvo crítica. Nos pidieron hacer una vista, un fotomontaje. No va a querer render, va a querer fotomontaje de cómo se relaciona un espacio de tus viviendas con el exterior. En mi caso hice esta foto. A Norman le gustó bastante porque básicamente explicaba cuál era la atmósfera que yo quería transmitir del lugar. Y nada, realmente como ven es una maqueta más pequeña. Yo tengo amigos que hicieron unas maquetazas y que bien valoradas. Pero si quieres tener una maqueta presentable y que esté realmente bien, puede ser de este vuelo, que realmente son, como yo le dije a mis amigos, 3 paredes, ¿no? Es esto y el techo, no hay mucha más ciencia. Porque, de nuevo, lo que le importa a Norman no es la cantidad que le puedas brindar, sino la calidad del trabajo. Él es el verdadero calidad antes que cantidad. No le importa que le entregues 20 planos, si le entregas a 2 que sean expresivos y buenos, es una arquitectura que se debe valorar por sí misma. Consejos finales: el uso de la bitácora, por favor no sean como yo y no dejen la bitácora de lado. El flipbook es un requisito que se les va a pedir, que básicamente es ir tomando fotos a tu maqueta mientras crece, como si fuera uno de estos videos que ves en TikTok. Pero bueno, yo no lo hice tan bien, entonces como que solo tuve 5 fotos en todo un ciclo. Realmente deberías tener como 20, ¿no? Cada que haces un cambio en la maqueta, foto. Bueno, si quieren hablar de costos, creo que hacer la maqueta, creo que hacer todo me habrá costado a mí, ¿no?, entre 900 y 1100 soles. No se asusten porque yo gasto, o sea, miren cuántos arbolitos hay, ¿sabes? Hay gente que no puso tantos arbolitos y yo sí invertí en hacer esta atmósfera de árboles. Claro que tampoco es lo ideal que vayas comprando los arbolitos porque no son bonitos. Y bueno, en mi oficina también me dijeron que son espantosos, pero al menos Norman dijo que conseguía darle la atmósfera y conseguía transmitir lo que buscaba. Pero bueno,
realmente no necesitas una laptop tan potente, o sea, como te dije, si sabes usar estos programas te va a ayudar, pero también tengo amigos que sacaron muy buena nota solo usando AutoCAD y dibujos a mano, porque la técnica mixta de tener un dibujo en AutoCAD y pimpearlo a mano es muy valorada en el taller. No sé si la exigencia académica es lo que ustedes esperaban, o sea, me acuerdo que para el taller 5 entregué muchas más láminas y tuve un trabajo un poco más pesado. Este trabajo es muy lograble, pero lo que tal vez no te termine de llenar y digas, wow, ¿por qué tan bajas notas si el ritmo es tan bajo? Es por la parte del gusto. Realmente creo que cuando lleves este taller, la búsqueda de cuál es tu arquitectura, quién eres tú como arquitecto y qué es lo que quieres hacer, esas preguntas te van a no sé si te van a matar, pero realmente vas a sentir que existe un esfuerzo de más al momento de ponerlas en práctica en tu proyecto. Si te gusta tal vez un poco más esta parte introspectiva de la arquitectura, más qué es lo que me gusta, cómo volcar todo eso en mi vivienda y todo eso, es muy libre. Te advierto que es muy libre, que no tienes rúbrica, que no sabes qué hacer. Pero si te gusta toda esta parte casi que reflexiva e introspectiva, métete con Norman. Al menos yo que venía de T5 con Val, de T4 con Dam, bueno, el T3 todos lo llevamos igual y eso. Me pareció todo un cambio de chip, toda una forma diferente de la arquitectura. Muy, muy romántica incluso. Diría que era una arquitectura muy romántica. Tal vez alguno podría considerar que era una arquitectura un poco floro, pero a mí me pareció fantástico el taller. Dentro de toda mi queja, toda mi profesor me ha dicho que mi proyecto no sirve porque no le emociona. O sea, así va a llegar. A mí me dijo que no le emocionaba mi arquitectura. Y claro, cómo hacer que la arquitectura emocione a alguien es muy subjetivo, pero al menos en el proceso algo vas a aprender, algo importante. A mí me parece fantástico, es un reto y es un cambio de chip a la forma en la que te enseñan. Y ya, creo que eso es todo lo que les puedo decir por el momento. Si tienen alguna duda, realmente me pueden escribir sobre el taller. Ya les dije más sobre los costos, cuánto me costó mi entrega final, cuánto costó el dron, que es el primer trabajo. La carga académica es esta. Va a ser más las dudas que tengas en el camino de cómo avanzar cuando no te ponen una guía que la verdadera carga, porque ya les dije, si saben usar esos programas, al toque, y si no lo saben, los dibujos a mano son súper valorados en el taller. Y ya, eso es todo por hoy y eso es todo por el ciclo. Ese es todo el trabajo que hay y espero que se puedan meter con Norma porque, ya les digo, es un cambio de chip a la forma en la que te enseñan arquitectura en la católica. Es muy diferente. Partiendo de que ni siquiera hay referentes, de que el vocabulario tal vez tan cotidiano que escuchas en la facultad es algo que Norman lo va a tachar. Va a ser una experiencia muy bonita. Y bueno, ya si eres delegado, al final te van a pedir ciertas cosas más, como una foto final, tal vez imprimir el banner y todo esto que cuestan unos 5 soles más, 4 soles más por persona. Bueno, gente, estoy asado con mi salón porque toda la mesa atrás tenía maquetas, toda, hasta el fondo. Supone que teníamos que venir a mover las maquetas para llevarlas afuera para tomar una foto. Nadie ha venido, o sea, no, ni se ve, pero no se ve. Estoy completamente sudado, ha estado lloviendo, he tenido que subir y bajar escaleras. ¿Por qué? Porque esta bodega es tan grande que en un pasillo común no entra, o sea, si se dan cuenta, serpentea. No entra en un pasillo común, es en el pasillo del segundo piso, no en el tercero. Nadie vino, nadie viene, he escrito desde las 9, 1 hora y media ha pasado. Se han ganado todo mi odio, ni siquiera me han terminado de pagar. ¿Qué es esto? Es una gestión que se puede sobrellevar tranquilamente y ya. Muchas gracias y espero que les sirva el video del ciclo. Chao. ¿Qué ven? Vamos al parque, Kai. Hola, cachita, vamos al parque. Vamos al parque, vamos al parque. ¿Qué? ¿Así?